Cuando escuchamos el nombre de Stan Lee, rápidamente podemos pensar en toda la cantidad de personajes que ha creado a lo largo de su vida. Más recientemente podemos recordarlo por ser una leyenda viviente para Marvel Comics, empresa en la que trabajó durante muchos años. Y muchos de nosotros lo conocimos gracias a los cameos que ha hecho en casi todas las películas basadas en superhéroes de esta editorial. Es por eso que el día de hoy hablaremos acerca de este gran autor, para conocer un poco más sobre su vida y su carrera. Así que no te despegues de la pantalla y conoce más acerca de Stan Lee. Stanley Martin Lieber nació el 28 de diciembre de 1922. Hijo de padres judíos rumanos, comenzó a trabajar en la editorial Timely Comics a finales de los años 40. Poco después de haber concluido sus estudios en la escuela secundaria, a los 20 años debutó como guionista escribiendo un relato de 2 páginas para Capitán América. Martin Goodman, entonces dueño de Timely Comics, le dio la oportunidad de que hiciera su propia historia. Y Stanley, para no ensuciar su nombre, pues creía que ser guionista de historietas no era un trabajo digno y estaba muy alejado de su sueño, se cambió el nombre a Stan Lee, pues era muy parecido a su nombre real Stanley. Además, él aspiraba a ser un escritor de la talla de sus modelos a seguir como Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle y Edgar Rice Burroughs. Décadas después, ya como guionista consagrado, se cambió de manera legal el nombre al que todos conocemos ahora, Stan Lee. También se le conoce como Stan the Man. Después de algunos trabajos poco conocidos, es en 1961 cuando en la recién reorganizada Timely Comics, llamada ahora Marvel Comics, comenzó a despegar en su carrera, pues junto a otras grandes mentes como Jack Kirby y Steve Ditko, creó a la mayoría de los personajes clásicos de la editorial, y así marcó el comienzo de la llamada Edad de Plata del cómic. Stan Lee permaneció durante muchos años como editor en jefe de la apodada a partir de entonces Casa de las Ideas. Ahora tómate un respiro porque te presentaremos a todos, o bueno, solo algunos de los personajes que ha creado y co-creado. Los Vengadores, los X-Men originales, los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Groot, Ant-Man, Iron Man, Thor, Hulk, Daredevil, Agente Carter, Nick Fury, Los Inhumanos, Pantera Negra, Falcon, Doctor Doom, Hawkeye, La Viuda Negra, Silver Surfer, MODOK, Galactus, Uatu, y bueno, la lista es muy larga. Stan Lee en total ha creado a más de 500 personajes, entre héroes, villanos, personajes secundarios y personajes menores. Ahora te puedes dar una idea de la genialidad de Lee, pues estoy seguro de que reconociste por lo menos a uno de estos personajes. Stan Lee ha sido conocido por ser prácticamente un icono en Marvel y emblema de la compañía, pero en 2001 DC Comics lo contrató para crear la serie de especiales Just Imagine Stan Lee, en la que recreaba a los personajes principales del DC Universe, como Superman, Batman y Flash. Stan Lee siempre se ha destacado por crear personajes más humanos, pues antes se acostumbraba a dar una imagen de superhéroes sin problema alguno, llegando incluso a deificarlos. Stan logró crearles puntos débiles a sus personajes y problemas más allá de sus identidades heroicas. Por ejemplo, un Spider-Man que sufre de problemas económicos y familiares, Daredevil quien sufre de ceguera, y ni hablar de los X-Men que son observados con miedo y terror por el mundo. Otra característica de Lee era su lenguaje grandilocuente, usado de tal forma pues en esa época le pagaban por cada palabra que escribía. Es por esa razón que los cómics de antes tienen una gran cantidad de texto, que a veces resulta innecesario, con títulos como Mientras tanto en la ciudad de Nueva York y cosas por el estilo. Stan Lee también es el creador del método Marvel, el cual les daba mucha libertad a sus ilustradores. Lee solo hacía una sinopsis de la historia y se los pasaba al dibujante, quien luego le regresaba las páginas terminadas, para que al final Stan escribiera los diálogos basándose en el trabajo de los dibujos. Él tenía una conexión tan grande con ellos que incluso una vez solo le pasó a Jack Kirby la sinopsis que los Cuatro Fantásticos peleen con un dios espacial, y así es como nació la historia de Galactus. Sí, lo sabemos, es un método poco ortodoxo, pero en los años 60 esto les funcionaba muy bien. Otra de las características de Lee es que insiste en ponerles las mismas iniciales en nombre y apellido a sus personajes. Entre los ejemplos tenemos a Peter Parker, Loki Lawson, Matt Murdock, Stephen Strange, Curtis Connors, Bruce Banner, Scott Summers, Susan Storm, Reed Richards, Otto Octavius, Silver Surfer, Pepper Potts, Fin Fang Foom, J. Jonah Jameson, entre muchos otros más. Stan Lee ha destacado de entre otros guionistas gracias a su carisma, pues es bien conocido que nunca le niega una foto o un autógrafo a algún admirador. También es querido gracias a su sentido del humor y gusta de participar en convenciones y eventos a los que lo inviten. Últimamente ha sobresalido gracias a su trabajo como productor de películas y series, en las que les adora hacer cameos.
Es muy probable que lo hayas visto sin saber que es él o que si lo hayas reconocido pues su imagen es inconfundible. Su más reciente cameo fue en la película Deadpool, el cual ha sido uno de los favoritos de sus fans, entre los que me incluyo. También ha prestado su voz a series animadas como el de Stan en Ultimate Spider-Man y el de muchos otros, además de darle voz a personajes de videojuegos. Entre los premios y reconocimientos que ha obtenido están formar parte del Salón de la Fama de los premios Eisner, los premios Jack Kirby, un premio a la trayectoria de la Burbank International Children's Film Festival, un Saturn Award, un National Medal of Arts, un Scream Award, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un Savannah Film, un Visual Effects Society Award, un Geeky Award y además tanto en Los Ángeles como en Long Beach, el 2 de octubre es conocido como el Día de Stan Lee, aunque en México no se olvida por otra cosa. Actualmente Stan Lee tiene un programa en History Channel en el que busca personas con poderes reales. También escribe muchos artículos para varias revistas y tiene un canal de YouTube llamado World of Heroes, el cual actualiza muy seguido. Además también actualiza muy seguido tanto su cuenta de Twitter como su página oficial de Facebook, y todo esto a sus 93 años. Vaya que Stan Lee es el rey de todos los nerds. Si quieres visitar su página web y su canal te dejaremos los links en la descripción de este video. Bien, eso fue todo por ahora. Recuerda darle like al video y coméntanos qué otra cosa sabes acerca de Stan Lee. Tampoco olvides suscribirte al canal para ver más videos así. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en donde subimos mucho contenido todos los días. Y date una vuelta por nuestra página web, en donde podrás leer nuestros webcomics además de reseñas y curiosidades. Yo soy Jorge Valder, nos vemos.